Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas. Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Con Tierra Verde, protege tu cosecha de heladas con expertos. AgroOnline, asesoría profesional online para pequeños y medianos agricultores. Rentabiliza tu campo. Visítanos en agroonline.cl. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Y ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Agro. Gracias por acompañarnos, por estar ahí un fin de semana más. Nosotros felices. La invitación desde ya es para que nos acompañen por la próxima hora porque tenemos dos tremendos entrevistados muy interesantes. No sin antes, se los voy a presentar, voy a saludar a nuestros auspiciadores. Muchas gracias Point, Carosi, Semillas Tuniche, Tierra Verde, Semillas KWS, AgroOnline y Sargent Chile por estar con nosotros ya hace mucho tiempo. Bueno, hoy vamos a conversar con el doctor Arturo Calderón Orellana, investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Vamos a conversar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la producción de ciruelo. Y también con Francisco Contardo Sveit, presidente del Comité de Palta, a propósito de una producción histórica que se da este año de ese fruto. No se vayan, quédense con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, dos recomendaciones, ya saben ustedes como siempre. Enfrenta los cambios de temperatura sin preocupaciones. Ritmo es el desestresante agrícola que ayuda a tus cultivos a superar el estrés térmico y volver a su máximo potencial. También cuida tus frutales y hortalizas con Ritmo porque es otro producto de Point, entregamos calidad. Y lo segundo, en Sargent Agrícola encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuéntralos en las tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno o en la web sargentagrícola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Nos separamos brevemente y ya comenzamos con el programa del día de hoy. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bien, y vamos a comenzar el programa entonces del día de hoy. Gracias por escucharnos a través de Radio Agricultura y por vernos a través de de Agricultura TV. Eso. Tierra Verde acompaña a la agricultura chilena controlando heladas con eficiencia y precisión. Cotiza en tierraverde.cl o con tu distribuidor de riego local. Y Semillas Tuniche, única empresa chilena productora de semillas de maíz y con más profesionales en terreno. Está con nosotros Semillas Tuniche, datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Bien, durante un reciente seminario Soluciones Eficientes y Sostenibles, organizado por Agromillora Sur en Santa Cruz, región de O'Higgins, el doctor Arturo Calderón Orellana, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, presentó ante más de 100 productores de ciruelo europeo resultados pioneros de investigaciones desarrolladas desde 2020 sobre el manejo hídrico en huertos de ciruelo europeo en súper alta densidad, un sistema productivo de este cultivo frutal y que solo se ha implementado y estudiado acá en Chile.
¿Qué ha demostrado o qué se ha demostrado hasta ahora con esto? ¿Qué ciruelos europeos en súper alta densidad pueden ahorrar hasta un 40% de agua en riego? ¿Sí? Se lo vamos a preguntar y a conversar de este tema con el doctor Arturo Calderón Orellana, académico entonces de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, a quien saludamos a distancia. Doctor, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Bienvenido al agro. Hola Verónica, muchas gracias. Le voy a pedir a los de sonido si me pueden bajar la música un poquitito porque no escucho al doctor. Muchas gracias. Ahora sí. Doctor, cuéntenos de qué se tratan estas pruebas llevadas a cabo por este equipo de investigación multidisciplinario, tengo entendido, encabezado por el Laboratorio de Relaciones Hídricas Frutales de Agronomía y de la Universidad de Concepción. Bueno, esta es una iniciativa que es muy interesante desde su génesis porque se agrupan varias empresas Ya. que quieren trabajar con la universidad para generar información independiente y eso creo que es tal vez el primer punto más destacado de este trabajo. Y es que la empresa Agromillora, que estaba probando los huertos de ciruelo en súper alta densidad, algo que ya se había probado en otros cultivos como olivos y almendros, pero que no se ha probado en ciruelo, Ya. estaban con la duda razonable de que este nuevo sistema productivo podría ocupar menos agua de riego, lo cual es sumamente importante hoy día, considerando la crisis climática en la que estamos y la mega sequía en que la agricultura tiene que desarrollarse en Chile. Claro. Entonces, en conjunto, Agromillora con la empresa Olivos Riego y una consultora de nombre Tixa, eh, tuvimos unas reuniones para coordinar un poco algunas preguntas de investigación que eran pertinentes para poder responder esta inquietud y desarrollamos unos protocolos de trabajo que nos dieron harto que hacer por cerca ya de 5 años para responder distintas preguntas. Entonces, fue un proyecto bastante integral en donde nuevamente destaco como el carácter multidisciplinario y también variado de las empresas que estaban incorporadas en esta labor. Arturo, ¿y cómo se lleva este proyecto? A ver si nos puede tratar de contar un poquito, de explicar cómo se lleva a la práctica, qué es lo que se hizo en el fondo, en terreno. Y un poquito lo primero es cómo contar de qué se trata el sistema. El ciruelo europeo es un cultivo que es sumamente importante para Chile desde el punto de vista estratégico. Somos de los principales productores y exportadores de ciruelas deshidratadas. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de este importante rol que tenemos en el mercado mundial para este producto, las formas de producir ciruela para deshidratado en Chile no había tenido mayores cambios desde inicios del año 2000, que es cuando se produce un salto en la superficie frutal desde prácticamente 8.000 hasta las 12.500 hectáreas que tenemos hoy día más o menos estables. Era un sistema o una forma de producir con huertos con plantas muy grandes, con un solo portainjerto, una sola variedad. Las densidades de plantación eran medianas a bajas, 400, 500 plantas por hectárea. Entonces, la verdad es que, y con prácticas que, como te decía, no han tenido muchos cambios durante los últimos 20 años. Entonces, la introducción de un sistema en donde tú cambias la densidad de plantación desde 400, 500 a cerca de 2.000 plantas ya es un cambio bastante radical. Segundo, son plantas que en tamaño no superan en general los 2 metros de altura versus plantas que antes tenían 5 o 6 metros. Además, son plantas que están orientadas principalmente a un sistema de conducción de, de muro frutal, muy parecido a lo que uno tiene en las viñas para vino, y que se diferencian de los típicos vasos italianos o ejes centrales que los que se conducen los ciruelos europeos más convencionales en Chile. Entonces, son muchos cambios que, que bueno, y tenían bastante incertidumbre con respecto a qué es lo que podía pasar desde el uso eficiente del agua, porque una parte importante de la implementación de este sistema se basa en el uso de un portainjerto superanalizante, que es el Rootback 20. Y estos portainjertos superanalizantes tienen como característica un desarrollo de raíces bastante superficial, lo que quiere decir que las plantas tienen una capacidad de escape tanto a la falta como al exceso de agua bastante restringido, porque su sistema de raíces está solamente confinado a los primeros 30, 40 centímetros del suelo. Por lo tanto, si el sistema, o de cierta forma el riego,
no provee de una cantidad de agua suficiente para tener ese suelo mojado, la planta puede deshidratarse rápidamente porque no tiene la capacidad de profundizar la absorción de agua a estratas más profundas del suelo. Ya. Entonces, existía también la duda de si estos sistemas podían ser también resilientes a la falta de agua, considerando que los huertos de ciruelo convencionales sí lo son. Hace más de 30 años, las investigaciones particularmente en la Universidad de California Davis, que es donde yo hice mi doctorado, se enfocaron en desarrollar técnicas para regar menos los huertos de ciruelo convencionales, con una técnica que se llama riego deficitario controlado. Y estos huertos convencionales tienen una facilidad para que esta técnica de riego súper eficiente pueda ser aplicada en ellos, pero se desconocía si en estos huertos nuevos se podía hacer lo mismo. Ya, pero acá se aplicó esta técnica de riego deficitario controlado, ¿cierto? Claro, nosotros partimos con esa pregunta porque desde la gente de Agromillora la primera pregunta es ¿se puede regar menos? Entonces justamente el primer experimento es, bueno, ¿qué pasa si lo regamos menos? Pero este regar menos involucraba, bueno, menos que qué. Entonces teníamos que tener cierta referencia y la referencia fue justamente aplicar la receta de cierta forma californiana de riego deficitario controlado para huertos convencionales, pero no estos huertos de súper alta densidad. Entonces el primer estudio fue un estudio muy completo desarrollado básicamente por 2 años consecutivos, en donde nosotros estudiamos fisiológicamente, productivamente, la práctica de riego deficitario controlado y la comparamos con la misma práctica en un huerto contiguo al bloque en super alta densidad, bajo las mismas condiciones, para comparar el impacto que tenía el riego deficitario sobre un huerto nuevo, super alta densidad, y un huerto en densidad convencional. Los resultados fueron bastante sorprendentes. ¿Por qué es sorprendente? ¿Con qué se encontraron, Arturo? Bueno, lo primero que nos encontramos es que estas plantas, en Chile se cultiva una variedad principalmente que es la variedad Dayan o French, pero que injertaba sobre el Rootback 20, tenía un comportamiento distinto fisiológico frente a la sequía. Es importante que aquí ustedes sepan que cuando las plantas se estresan, una de las formas que tienen para lidiar con la falta de agua es cerrando sus estomas, que son unos poros que están en las hojas por donde sale el vapor de agua, las plantas se deshidratan, pero también entra el CO2 para hacer fotosíntesis. En otras palabras, son como las bocas de las plantas. Ya. Entonces, para las plantas, para no morirse de sed, cuando les falta el agua, cierran la boca. Pero ese cierre de esta boca, lamentablemente, también va unido a una falta de entrada de CO2 para hacer fotosíntesis. Entonces te puedes salvar de morir deshidratado, pero te puedes morir de hambre. Ah, ya. Bueno, la gracia que encontramos nosotros en este Rootback 20, en el sistema super alta densidad, es que bajo una severidad de estrés moderada, incluso moderada severa, este cierre de estoma fue un cierre parcial que básicamente disminuyó la velocidad de deshidratación del suelo. Con esto se disminuyó la velocidad de deshidratación de la planta y llegamos a niveles de estrés hídrico menos severos que en un huerto convencional, sin afectar parámetros asociados con la eficiencia fotosintética, sin afectar parámetros reproductivos, tanto de la calidad del fruto como de la cantidad de frutos en 2 temporadas consecutivas. Entonces nosotros básicamente fisiológicamente logramos al aplicar esta técnica de riego hacer más eficiente el uso del agua en estas plantas. Doctor, ¿y el beneficiarse de un riego deficitario controlado como el que nos explica, implica necesariamente también que es importante, tiene que haber por otra parte, digamos, un enriquecimiento, un mejoramiento de las condiciones del suelo? Uno de esos puntos es muy importante porque nosotros, en asociación con el Laboratorio de Microbiología Agrícola, dirigido por la profesora Macarena Gerdin, de la Facultad de Agronomía de la U de Conce, comenzamos a estudiar justamente, bueno, qué le pasaba a las plantas cuando nosotros aplicábamos estos riesgos deficitarios controlados. Y encontramos, y creo que por primera vez en las ciencias hortícolas en el mundo, que el riego deficitario controlado no solamente fue capaz de ahorrar agua, sino también que promovió un mayor porcentaje de algunos grupos cultivables del suelo de bacterias promotoras de crecimiento y tolerancia a sequía. Nosotros vimos que en estas plantas de súper alta densidad, a diferencia de lo que se vio en los huertos convencionales, que no encontramos grandes resultados, pero en estas plantas en súper alta densidad, nosotros encontramos que la aplicación de un riego deficitario controlado mejoró, por ejemplo, la proporción de bacterias solubilizadoras de fósforo,
solubilizadoras de potasio, fijadoras de nitrógeno, que promueven también la síntesis de algunas hormonas como auxinas, que ayudan justamente a las plantas para tolerar estas condiciones de repente de estrés, ya sea hídrico o de otra índole. Entonces nosotros pudimos probar que este riego deficitario controlado mejora la microbiota de los suelos en estos nuevos sistemas. Entonces realmente esta idea de tener un sistema sostenible era mucho más integral porque no solamente ahorrábamos agua, no solamente este ahorro de agua significa también importantes ahorros en energía, en operación del sistema de riego, sino que también mejorábamos toda esa fracción viva del suelo que justamente le da resiliencia a los agroecosistemas que hoy día es tan importante. ¿Y el ahorro de agua en qué porcentaje se da, por ejemplo? Bueno, eso es importante. Mira, aquí es relevante decir de que bajo un sistema de riego deficitario controlado, el ahorro de agua no es fijo, porque va a depender mucho del manejo fisiológico. Entonces, Ya. nosotros lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que en este estudio logramos ahorros de hasta un 40% de agua de riego. Resultados también en California, pero con huertos convencionales, también hablan de cifras similares, pero nuevamente con plantas que tienen sistemas de desarrollo de raíces mucho más profundos, que llegan al 1,5 metros, incluso a los 2 metros. Acá con plantas que son más pequeñas, con un sistema de raíces mucho más superficial, logramos los mismos ahorros, pero además haciendo más eficiente el intercambio gaseoso de las plantas. Entonces eso también fisiológicamente hablando es un avance con respecto a lo que estábamos viendo anteriormente. Doctor Arturo Calderón, ¿este estudio dónde se realizó? ¿En qué superficie? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y qué precedentes establece? Bueno, este estudio tiene como, como un factor muy importante que lo hicimos en el primer huerto piloto, pero ya a escala comercial. ¿Ya? Esto fue propiedad de la familia Schuster, y ellos muy amablemente nos facilitaron estos dos huertos para poder hacer estas comparaciones. Y es el primer huerto en el mundo en donde se ha aprobado el sistema de súper alta densidad en ciruelo europeo. Como yo te contaba, este es un sistema que no es nuevo, pero que para este rubro, para el de ciruela europea, sí lo fue. Ya. Entonces es muy importante porque, de cierta manera, nosotros en Chile estamos abriendo camino en un rubro en el cual hasta este momento en realidad nosotros más bien estábamos dedicados a ver las experiencias ajenas, por ejemplo, mucho desde California, y copiar un poquito lo que se hace en California, hacerlo acá en Chile. Sin embargo, acá nace desde Chile este nuevo sistema aplicado justamente, y es nuevo porque es aplicado en suelo europeo, y con resultados que son francamente interesantes desde el punto de vista del ahorro de agua y también incluso productivo. Entonces, creo que marca un precedente importante porque además el suelo europeo ahora tiene también una nueva demanda, de cierta forma, porque en general el suelo europeo es un cultivo frutal en que se comercializa la fruta deshidratada. Sin embargo, en Chile también se ha empezado desde el año 2015 a exportar fruta fresca, eh, como una especie de hermano mellizo, gemelo de la cereza. Es muy apetecida en los mercados asiáticos. Todavía es un rubro que está en crecimiento, eh, pero la verdad es que estos huertos más pequeños también favorecen la cosecha manual, entonces era interesante también probarlo desde esa perspectiva. Y es como te decía, un hito desde innovaciones que nacen desde Chile y es un hito también a nivel científico porque nosotros, como te decía, como laboratorio pudimos probar por primera vez que este riego deficitario, que tiene tantos beneficios, que estaba probado en muchos cultivos frutales en el mundo, también tiene un impacto en la microbiota benéfica de los suelos, y eso es algo sumamente relevante, Mm. porque estamos hablando de una práctica que se puede utilizar no solo en suelo europeo, sino que se puede usar en uva para mesa, en kiwis, en cerezos, y que nosotros estamos ya encontrando resultados muy interesantes en la misma línea junto con el Laboratorio de Microbiología Agrícola de la Facultad de Agronomía. Ya, o sea, un hito que la idea es que pueda replicarse a futuro y no solo con con la ciruela, sino que con otros frutales, ¿no? Em, Absolutamente.
Doctor, me gustaría saber cuál es su opinión, su visión respecto a las expectativas de la ciruela Dayan, considerando que, a pesar de que Chile es un tremendo exportador de ciruela deshidratada, la ciruela californiana, y usted por ahí la mencionó, recurrentemente obtiene el 40% de premio en el precio gracias a su estrategia enfocada en mejorar la calidad de la fruta. Respecto de la nuestra, ¿cuáles son las expectativas que tenemos? Bueno, yo creo que se abre toda una ventana de investigación desde el punto de vista de estos nuevos sistemas, porque la gran gracia justamente que tiene la ciruela californiana es tener un mejor calibre, o sea, un mejor tamaño. Nosotros en Chile, con estos nuevos sistemas de súper alta densidad, hemos estado encontrando mejoras en calidad. Por ejemplo, Ya. una sorpresa que también tuvimos en este estudio fue que cuando nosotros tratamos de relacionar la madurez de la ciruela con la firmeza del fruto, nos encontramos que los huertos de súper alta densidad siempre mostraron para el mismo grado de madurez mejor firmeza. En otras palabras, si yo, por ejemplo, tomaba fruta más sobremadura de un huerto de súper alta densidad, esta fruta sobremadura tenía una mejor firmeza que con el mismo nivel de sobremadurez que en un huerto de densidad convencional. Entonces, y esto abarcaba todo el rango de madurez. Entonces, siempre la fruta fue más firme en el huerto de súper alta densidad, que es algo muy importante desde el punto de vista de, como te decía, la exportación de fruta fresca, Claro. porque la crocancia, la firmeza es algo relevante, pero también desde la cosecha. La ciruela europea, para su rubro principal, que es la ciruela deshidratada, se cosecha de forma mecánica. Y esta forma mecánica tiene básicamente un mecanismo en que el árbol se remece, la fruta cae, y si esta fruta no tiene una firmeza adecuada, la fruta se rompe, se destruye. Entonces es importante que esta fruta, al momento que tenga su madurez óptima, sea una fruta firme que aguante la caída y aguante esta fuerza que se hace sobre el árbol. Entonces, tenemos una fruta que tiene un potencial de presentar menos defectos asociados justamente a la cosecha, de tener una mejor firmeza, y se barajan muchas hipótesis de por qué esto puede ocurrir, y bajo esa perspectiva también se empiezan a generar nuevas líneas de investigación de cómo, por ejemplo, hacer un buen manejo de carga frutal para obtener mejores calibres y una mejor uniformidad. Por lo pronto, los resultados son bastante promisorios. Doctor, finalmente, ¿cuáles son, cree usted, que este trabajo, este proyecto, esta investigación pueda replicarse a una escala mayor en nuestro país, dada las expectativas, digamos, de aumentar la producción y el inserto en mercados internacionales? Bueno, yo creo que todos estos nuevos sistemas vale la pena estudiarlos. Son sistemas que hay que conocerlos. Yo creo que no existe un sistema productivo que sea ni tan bueno ni tan malo, sino que los que sabemos ocupar, que aprendemos a usarlos de forma correcta. Creo que este sistema tiene algunas ventajas como una mecanización tanto de la poda como de la cosecha y con máquinas que son las mismas que se utilizan para las viñas, lo cual ofrece una ventaja logística con respecto a las maquinarias utilizadas actualmente en los huertos convencionales, pero todavía hace falta aprender mucho. Entonces yo creo que es importante en ese aspecto que las empresas agrícolas se atrevan a innovar y se asocian justamente con las universidades, con los centros de investigación, que hacemos investigación aplicada para poder aprender a usar estos sistemas de mejor forma y hacer mucho más eficiente el agro. Hoy día estamos en periodos en donde la rentabilidad del negocio frutícola, en ya todos los rubros, ya no, en la cereza, por ejemplo, es como el golpe más reciente que tenemos como industria frutícola en Chile. eh, Necesitamos ser eficientes, necesitamos generar más rentabilidad dentro de una reducción de costos. Necesitamos ser más eficientes en el uso de los recursos. Importante también que este riego deficitario que nosotros pudimos aplicar, se atrevan también a aplicarlo en otros rubros. Es importante también considerar que cuando estamos ahora hablando en un contexto ya a nivel global, de que el mayor insumo, el más importante y el más caro en el futuro van a ser el agua y la energía. Energía que se usa justamente para poder extraer el agua. Y en un Chile que se está secando y que hoy día todavía esta sensación de sequía no está tan en la piel, producto del uso de los acuíferos, sobreexplotación de los mismos y uso de pozos profundos, cada vez es más profundo justamente la extracción del agua y va a requerir justamente más energía y bombas más potentes. Entonces, en un tiempo no muy largo, el insumo más caro va a ser el riego.
Entonces, si nosotros comenzamos a desarrollar una cultura de austeridad hídrica y de manejos eficientes del agua, y el sistema de riego o la forma de regar más eficiente en fruticultura es el riego deficitario controlado, sin duda que la implementación de esta tecnología va a ser imprescindible en muchas zonas. Me Entonces queda yo invito a clarísimo. nuestros auditores, claro, a nuestros auditores y auditoras a atreverse con este sistema, está muy probado en distintas partes del mundo y también muy probado por nosotros y otros colegas en todo Chile. Así que hay que atreverse porque a veces regar menos renta más. Yo creo que en este caso definitivamente es así. Muchas gracias, doctor Arturo Calderón, académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Un abrazo a la distancia y gracias por haber estado con nosotros contándonos sobre esto, sobre este sistema nuevo, innovador aquí en el agro. Un abrazo a la distancia. Gracias, Verónica, y un abrazo para ustedes también. Nos vamos a una pausa. Asegura tu rendimiento con Cleopatras de KW. Es un híbrido de maíz semi-tardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Y por fin una solución y asesoría para medianos y pequeños productores. AgroOnline. AgroOnline ofrece asesoría agronómica de primer nivel rápida y a un costo razonable. Optimiza tu campo con expertos cuando y dónde lo necesitas. Visita agroonline.cl. Pausa comercial, ya volvemos. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y a continuación les voy a presentar a nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Pero antes, escuchen bien, Miraflores, producido en Parral de la mano de agricultores locales para lograr la mejor calidad y el mejor sabor de cada grano de arroz, está con nosotros aquí en el agro. Gracias, Carosi. Y también Tierra Verde acompaña a la agricultura chilena controlando heladas con eficiencia y precisión. Cotiza en tierraverde.cl o con tu distribuidora de riego local. ¿Ya? Fíjense, les voy a dar algunas cifras, que durante la temporada 2024-2025 Chile registró su mayor volumen de producción de paltas en los últimos 15 años, con más de 240.000 toneladas cosechadas. Se trata de la segunda cifra más alta de la historia, solo por debajo de lo alcanzado en la campaña 2009-2010. Bueno, la cifra genera entusiasmo en el rubro que ha debido adaptarse a condiciones climáticas cambiantes y a altas exigencias del mercado. Y este nuevo escenario plantea desafíos y oportunidades, obviamente, como puede deducirse, en materia de exportación, consumo interno y proyección internacional. Vamos a conversar de este tema con Francisco Contardo Esfeir, presidente del Comité de Paltas de Chile, a quien tenemos y agradezco mucho su presencia aquí en el estudio. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Verónica. Muy bien y feliz de que me hayan invitado acá al programa. Sí, pues después de muchos años, quiero contarles que Francisco lo entrevistamos hace mucho tiempo aquí en el agro, o sea, pero en persona, yo creo que después hemos hablado. Y nos comentaba antes de comenzar la entrevista que partió siendo director ejecutivo. No, gerente general. Gerente general, director ejecutivo, y ahora es el nuevo presidente del comité de paltas, el presidente del directorio, ¿no? Así es, presidente del directorio. ¿Cómo se ha dado esta carrera dentro del gremio? Ha sido una muy linda experiencia. He ido creciendo mucho en torno a lo que yo he ido conociendo en la industria. Como te comentaba previamente, yo no soy agrónomo ni soy agricultor, por lo tanto ha sido un mundo de aprendizaje. Ingeniero comercial. Ingeniero comercial. Y desde esa visión, Francisco, ¿cómo ves justamente este crecimiento que ha tenido todo lo que es la industria de la palta? La industria de la palta ha dado muy grandes oportunidades porque es una industria que ha ido creciendo de forma bastante sostenible, con un trabajo bien fuerte que hemos hecho en los últimos años. Por lo tanto, es un fruto que, a su vez, aparte de entregar oportunidades laborales para quienes están insertados en la industria, también ha tenido un foco muy importante en lo que es medio ambiente, comunidades y el foco económico, al final lo que le entrega al país y la cantidad de trabajo que da. Entonces es una industria que está creciendo de una forma muy correcta, por así decirlo, y estamos muy felices de que esté creciendo porque habíamos pasado por muchos años muy valle, que la producción no se movía mucho, y ahora esta última temporada fue con estos resultados maravillosos. Oye, y un gerente general y un director ejecutivo y un presidente, me imagino que
que van teniendo visiones distintas porque claro, la óptica y la perspectiva desde esos cargos es distinta también. Como Claro. presidente del directorio, ¿cuál es la lógica o cuáles son tus proyecciones a futuro, digamos? Sí. Bueno, por un lado lo que yo más fomento y desde el día cero es el trabajo en equipo. Y justamente hoy, siendo yo hoy día liderando como presidente con este grado de imparcialidad, ya que no soy ni productor, ni agricultor, ni comercializador, o sea, ni exportador, es que justamente lo que yo busco es la unión gremial, con eso generar esta transferencia de información y tecnológica que hacemos entre los distintos socios, los distintos tamaños y tipos de socios que tenemos, y a su vez con un foco claro en seguir trabajando en la sostenibilidad de la industria, seguir en este posicionamiento que hoy día nosotros somos el ejemplo para las otras industrias de palta del mundo en términos de sustentabilidad, y también estamos dándole algunas miradas a ciertas oportunidades que existen en distintos mercados. ¿Todos los palteros, se llama así palteros, están juntos o hay otro? Existe un gremio de palta que es el que representamos nosotros. Francisco, hablemos entonces de esta producción histórica que se da en esta temporada. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Mira, la producción en verdad se atribuye, por un lado, y como todo el mundo agrícola, a las condiciones climáticas. Los 2 últimos años fueron años con lluvia, por lo tanto es que nos ayuda a generar que se infiltre la cuenca y exista agua disponible para poder tener una buena producción. Sumado a que en el caso de la industria de paltas, los agricultores están en constante trabajo en buscar nuevas tecnologías, nuevas innovaciones para poder hacer, por un lado, más eficiente en el uso de recursos y también tener resultados más productivos. Y en ese ámbito nosotros como gremio también les aportamos bastante porque nosotros al final estamos buscando constantemente nuevas tecnologías, trabajando con distintos tipos de empresas. Ahora acabamos de terminar un piloto con una startup también, que justamente lo que buscamos es cómo ayudamos a los socios para poder ir mejorando en su trabajo, sea el trabajo productivo del agricultor o mejores condiciones en términos de comercialización y otros, sin meternos en temas comerciales, porque como gremio no lo hacemos, pero de esa forma hemos podido cooperar, por un lado como gremio, y los agricultores con sus maravillas de prácticas agrícolas, que al final esta industria está bastante madura, por lo tanto este constante aprendizaje ayuda a tener mejores resultados. Ahora, si comparamos esto con lo que fue la temporada 2009-2010, que fue el otro gran récord, ¿qué hubo de diferencia o qué cosas, al contrario, se dieron semejantes como para alcanzar esta cifra récord? Hay 2 condiciones bien particulares. Una, hasta el año 2008 no existía tanta sequía en Chile. Por lo tanto, no existía tanto tema con la disponibilidad hídrica para poder al final producir alimentos. Y por otro lado, en ese periodo las hectáreas productivas eran mayores. Teníamos alrededor de 4.000, 4.200 hectáreas más de palta en ese periodo. Sí. Porque justamente la sequía y el movimiento de la desertificación de norte a sur generó que se cortaran muchas hectáreas. Entonces, en esa temporada teníamos alrededor de 34.000 hectáreas productivas y hoy día estamos cerca de las 30.000. Entonces, y si nos vamos a datos más o menos promedios, sería alrededor entre 35.000 toneladas más netamente por esta cantidad de hectáreas productivas, usando promedio. Claro. Entonces, claro, había más hectáreas, por ende también había más producción. Francisco, y de la producción, ¿qué porcentaje se destina al mercado externo y cuál queda dentro de Chile? Nosotros somos una maravilla de mercado interno. Los chilenos amamos la palta y en Chile se quedó el 43% de la producción de palta. Ya, harto. Muchísimo. Yo me acuerdo y remonto, lo más probable es que la primera vez que nosotros conversamos hace unos buenos años atrás era alrededor del 30% de la producción de palta que se queda en Chile y ya era único como industria frutícola. Hoy día con este 43% claramente seguimos creciendo, donde si remontamos y damos ejemplo al consumo, en Chile en los años 2000 los chilenos nos comíamos 2 kilos per cápita al año. Nosotros hicimos el cálculo hasta el año 2024 y nos estamos comiendo 8,6 kilos de palta per cápita. Y pese al precio. Pese al precio, está bajo el precio en este momento. Está bajo. Está bajo el precio en ¿A este dónde momento. está bajo? Porque yo no lo veo bajo. Siempre alego. Y el otro día vino el de la feria, ¿cómo se llama? Don Arturo. Y me decía, vaya a la feria, sí, porque por donde yo vivo los precios no se bajan mucho. En fin, pero claramente estamos consumiendo más y mucho más. En términos de exportación, Francisco, ¿qué mercados han sido claves en esto y qué oportunidades visualizas en ese sentido, hacia afuera?
Sí, Europa es un mercado clave para nosotros. Se va alrededor del 56% de la fruta exportada se va hacia Europa. Europa. Sí, y es un mercado, siempre se habla de Europa como un genérico porque la mayor cantidad de la fruta entra por el puerto de Rotterdam. Por lo tanto, si uno lo notara por país, claro, es como que en Países Bajos se comiera muchísima palta y no Ya, están así. ya. Es Europa el mayor consumidor y después de Europa viene Latinoamérica y ahí es donde nosotros estamos viendo que hay una gran oportunidad porque en esta temporada, por ejemplo, Argentina creció un 25% en términos de la importación de palta chilena, lo cual es bastante importante para nosotros, siendo que es nuestro país vecino. Y se ve una linda oportunidad en Argentina porque crece su consumo. Hoy día en Argentina no existe otra procedencia o alguien que esté haciendo algún tipo de campaña interna, por lo tanto ha sido un crecimiento completamente orgánico. Y ahí es donde vemos que quizás pueden haber oportunidades o más oportunidades para la palta de Chile. Y bueno, y aparte de Latinoamérica está Asia, que se lleva alrededor del 9% de nuestras exportaciones. Ya te iba a preguntar por Asia, porque Sí. ahora que toda nuestra fruta está mirando, digamos, hacia esos mercados, uno se pregunta qué pasa con la palta. O sea, ¿Es la un palta ha producto hecho apetecido, campaña. no? Sí, ha hecho campaña. Nosotros hemos hecho campañas, de hecho, en China particularmente. Hace 7 y 6 años atrás, yo hice por 2 años seguidos campaña promocional de palta en China. Pero es una campaña donde lo primero claramente es educar y con distintas formas de comunicar también. En China en ese momento solamente existía WeChat, que WeChat es como la unión, si uno dijera, de Instagram, Facebook, WhatsApp y las noticias. Entonces, para poder hacer publicidad uno tenía que competir con todos esos puntos de contacto. Hoy día hay distintas formas de comunicar en China, pero en ese periodo, cuando nosotros hicimos campaña, el consumo en China de la palta chilena subió en 200% en el periodo de campaña, y eso va a hacer promociones en supermercados, en verdurerías, Pero conversar con los China, pero en importadores. China, China produce palta, exporta, importa. China produce palta, pero no está consolidado como un productor de palta. Tiene ciertos ensayos que están produciendo paltas, pero es para consumo interno. Ya, por lo tanto ahí hay un mercado, digamos, Enorme. absolutamente enorme. Enorme. Y así como nosotros, otros países también han hecho campañas en China. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, con la competencia de Perú y México en el mercado latinoamericano, vamos para afuera? Sí, a ver, bueno, México, la mayor cantidad de su fruta se va a Estados Unidos. Ya. Y es porque pasa esta condición que yo te mencionaba nosotros con Argentina. Bueno, ellos con Estados Unidos tienen un gran mercado. Por lo tanto, están muy posicionados y son los que tienen la mayor participación en Estados Unidos. En términos de Perú, que es con quienes más nos encontramos en los distintos mercados, particularmente Europa y otros, yo siempre digo lo mismo. Yo soy amante de la competencia. Yo creo que la competencia lo único que hace es empujarnos a ser mejores y seguir Tal demostrando el valor que tiene nuestro producto. Estoy súper de acuerdo. Y en ese sentido, nosotros, independiente de que tenemos ventanas distintas en distintos mercados, a su vez igual nos cruzamos, y ahí donde los chilenos destacamos por distintas condiciones. Una es por la fruta, la buena cosecha que tiene, y en términos organolépticos su sabor y cómo es de versátil la palta chilena. Pero por otro lado también, y nosotros hemos hecho estudios en algunos mercados, de que al chileno se le considera muy positivamente en torno a cómo cumplen los programas y los temas comerciales. Entonces también, aparte de una muy buena reputación en torno a la fruta, hay una muy buena reputación en torno a con quién hacen los negocios los residores. Y eso también yo destaco muchísimo de los, en este caso, los Ya, comercializadores. o sea, contamos con chilenos. una, ¿cómo se dice? Con una imagen, digamos, positiva fuera en todo tipo de Sí. materia, por lo menos Sí, en o fruta. sea, para darte un breve ejemplo de esto, yo me acuerdo la primera vez que participé en una feria internacional, que fue justamente en Asia, fue en Hong Kong. Me acuerdo haber visto el stand de Chile siempre lleno, y los otros stands con bastante gente, pero nunca estaban tan llenos como el de Chile. Y yo soy de los que cuando uno le va bien también pregunta, no solo cuando uno le va mal. Entonces le empecé a preguntar a algunos de los participantes y les decía, ¿por qué ustedes están siempre en Chile? Y ahí me decían, nosotros siempre vamos primero a Chile y después vamos a los demás porque la calidad de la fruta de ustedes y cómo cumplen con los programas es lo que nosotros más valoramos. Entonces yo creo que obviamente eso viene de una reputación Sí. y de la fruta chilena en general. Y no nos olvidemos de algo muy importante que siempre lo conversamos en el agro. Nosotros estamos al fondo en el planeta, o sea, en el mundo, y nuestra fruta llega con calidad a distintas partes. Por lo tanto, es un muy buen trabajo agrícola en Chile el que se reconoce, y nuestra fruta llega con muy buena cosecha ¿Y cómo muy buena llega, calidad. y cómo llega la palta? Por ejemplo, a China, que viaja alrededor de 35 días, llega con 12 días de venta, lo cual es muy positivo, y llega verde. Y llega en Llega buen verde, en estado, buena perfectas calidad. condiciones. Ya.
Eso es importante, digamos, cómo se ha avanzado también toda la parte logística, digamos, y de calidad en ese sentido. Y en el mercado interno, Francisco, ¿qué impacto económico tiene esta producción para los productores en general acá en nuestro país? ¿Qué implica esta producción? La palta es una fruta que en Chile moviliza alrededor de 750 millones de dólares, lo cual ahí está claramente el impacto económico, y entrega alrededor de 39 a 39.500 empleos de forma directa. O sea, no estamos considerando todos los aledaños más que los trabajadores del campo, considerando que a su vez en el trabajo de la palta, al ser un árbol perenne, estos bosques necesitan trabajo durante todo el año. Entonces tampoco hay una relación de ingreso y salida en ciertos periodos del año, sino que la planta de trabajo es bastante grande en lo que es la palta. Por lo tanto, este crecimiento en términos de volumen lo que genera a su vez es, aparte de mayores ingresos al país y lógicamente quienes son parte de la industria, genera más trabajo. Y no nos olvidemos que el trabajador del campo es justamente parte de la comunidad, por lo tanto ayuda a generar beneficios también a la comunidad. Y eso es lo que a nosotros más nos importa en términos de este crecimiento. Y la parte tecnológica, los avances tecnológicos, la innovación que se da en el sector, las prácticas agrícolas, ¿qué tan claves han sido para lograr esta producción y esta calidad? Bueno, muy importante, la industria de palta hace tiempo que ya destaca siendo la más tecnificada, particularmente en riego. Alrededor del 98% de todos los cultivos de palta están 100% tecnificados. Porque hay un punto bien importante. Nosotros hay una gran producción de palta que es en laderas de cerro, alrededor del 87%, y el agua hay que bombearla. Por lo tanto, mientras más tecnificado eres, más eficiente también el uso del recurso, y por otro lado hay que bombear menos el agua. Entonces, en ese sentido es donde, tomando un poco tu punto, es donde yo te mencionaba que las prácticas agrícolas son muy importantes en la innovación. Hay ciertos campos, y lógicamente depende del tamaño, pero tú encuentras sensores en la tierra para medir la humedad del suelo para regar, y no regar en base a turnos o regar por periodos, qué sé yo. Entonces hay mucha tecnología, y hoy día nosotros estábamos justamente en un piloto que está ahora terminando, que ya yéndonos un poquito más a la digitalización del trabajo del campo, donde ya con ciertos tipos de reporterías, metiendo inteligencia artificial, generando que haya mejor información dentro de las labores del campo. Claro. Entonces estamos en constante aprendizaje de nuevas formas de hacer mejor el trabajo, y como yo te decía, siempre en la línea de la sostenibilidad y bien enfocado a que sea acorde a las necesidades de la comunidad. ¿Y por qué tú decías en ese sentido al principio que en materia de sostenibilidad somos un ejemplo incluso frente a otros países? Porque se nos declaró eso en el 2023. Existe un evento que se llama World Avocado Congress, que se hace cada 4 años. El año 2023 fue el último, que fue en Nueva Zelanda, donde a todos los gremios nos invitan a presentar. Todos teníamos que presentar sobre nuestros números, producción, exportación histórica y otros. Nosotros como Chile fuimos los únicos que hablamos de sustentabilidad en ese periodo de presentación, y que fue algo que yo solicité, y posterior a eso también participé en un panel abierto que era de 45 minutos de preguntas, donde éramos 5 personas, y esas 5 personas yo era el único líder gremial, donde también eran solamente preguntas en torno a la sustentabilidad, y ahí nosotros pudimos contar nuestra historia, lo que estábamos haciendo y hacia dónde íbamos. Y en torno a estas conversaciones, luego todos los líderes gremiales tuvimos un par de reuniones para al final poder saber hacia dónde íbamos todos. Pero Francisco, y ahí se nos declara perdóname. No, y ahí se nos declara de que nosotros éramos los más avanzados en términos de sustentabilidad, y que la intención era que nosotros pudiéramos compartir esa experiencia. Y justamente eso fue en abril 2023, y yo en noviembre 2023 me invitan a un evento en Colombia que se llama Territorio Aguacate, que es muy importante para la producción de palta, y ahí nosotros fuimos los únicos invitados a un panel que se llamaba Casos de Inspiración, y nosotros como Palta de Chile éramos los únicos que íbamos a exponer en qué estamos haciendo, y estamos en constante contacto con los otros gremios, donde nosotros de repente les damos sugerencias. El trabajo que hicimos con Naciones Unidas fue muy relevante, y muchas otras industrias también empezaron a ver este trabajo como quizás es algo que podemos hacer. Entonces en ese sentido estamos siendo referencia, y bueno, nos solicitan bastante aporte en ese sentido. Ya, pero son declarados, son referentes, pero ¿cuál es la historia en el fondo de transitar de qué a qué nivel de sostenibilidad o sustentabilidad? ¿Cómo se ha dado esto en la industria de la palta? Voy a tratar de hacer la historia corta, pues son no 6 años de historia. pero resumido. Nosotros, esto nace con una presentación que hicimos en la Comisión Hídrica de Certificación del Senado el año 2019, donde una persona que es de un organismo de Naciones Unidas participaba en esto, y nosotros no lo conocíamos. Y esta persona, que es de CASALAC, que es el Centro de Aguas para Zona Área y Semiáreas de América Latina y el Caribe, que es
patrocinado por UNESCO, o sea, el Grupo Naciones Unidas. Él nos dice que quería corroborar todos los datos técnicos que nosotros dimos en esta comisión. Por lo tanto, fue un campo y después de esta visita nos dice, estimados, yo quiero con un grupo de científicos de Casalac hacer una investigación porque le pareció fascinante lo que en un campo de palta. Esa investigación nos toma alrededor de 1 año y medio con este grupo de científicos, investigación que no fue financiada por nosotros, y luego de esto nos dan los resultados que fueron muy positivos, siempre hay oportunidad de mejora, y nosotros decidimos en ese minuto agarrar esto como la base de nuestro trabajo de sustentabilidad y enfocarnos en la oportunidad de mejora. Bien. Entonces, ¿qué hicimos después? Dijimos, bueno, ahora nos toca medirnos. Contratamos una agencia de sostenibilidad, la que nos ayudó por intermedio de varias encuestas a que cada socio pudiera medirse en torno a estas preguntas con varios criterios internacionales para saber cómo estábamos posicionados en torno a la sostenibilidad. Bajo ese posicionamiento decidimos como gremio tomar 14 objetivos de sustentabilidad que le llamamos los objetivos esenciales o en nuestro DED en sustentabilidad, que fue firmado, un documento formal que hasta está publicado en nuestra página web, de que este es el DED que vamos a hacer y son 14 puntos completamente medibles que tienen que ver con la sostenibilidad. Posterior a eso nos dimos 24 meses de trabajo para poder ir trabajando en nuestros objetivos y como gremio generamos mesas de trabajo, compartir aprendizaje, hicimos charlas con científicos, expertos y otros, cosas en el 2024 medirnos de nuevo y ver el estado de avance que fue significativamente bueno. Y eso lo presentamos de hecho en el Global Avocado Summit o Día de la Palta que hicimos en noviembre, donde pudimos ver estos avances que tuvimos en términos de sustentabilidad con los 3 pilares de la sustentabilidad y hoy día estamos justamente trabajando en lo nuevo que queremos hacer en torno a la sustentabilidad, que es seguir con este trabajo gremial con distintos objetivos y mirando también otros puntos ya para seguir avanzando como industria. En algún minuto se cuestionó, en realidad por desconocimiento, el consumo de agua que tenía el palto como fruto. ¿Se ha disminuido eso? ¿Con prácticas sustentables se ha logrado una eficiencia en ese sentido? O sea, a nivel genérico, lo que pasa es, como decías tú, era mucha desinformación. Al nivel de la desinformación que se llegó a decir en algunos medios de que 1 kilo de paltas necesitaba 18.000 litros para ser producida. Y según el INEA, 1 kilo de palta necesita 427 litros para ser producido. De hecho, el INEA tiene un estudio de 13 especies donde la palta es la 9ª en necesidad de agua. Por lo tanto, el objetivo no fue tan fuerte en tenemos que ir a reducir el uso del agua, sino que era tenemos que seguir siendo eficientes, trabajarlo de la mejor forma y ver todos los ámbitos en términos de sustentabilidad para trabajar, porque el uso del agua ya era eficiente. De hecho, este estudio de Naciones Unidas, uno de sus capítulos, que es Suelo y Agua, concluye de que el uso de agua en la industria de paltas es eficiente. Lo que pasa es que se comunicaban cosas distintas. Yeah. Pero en el fondo se ha avanzado en ese sentido en términos sí, con nuevas tecnologías, como te decía, aplicaciones de sensores. Haciéndolo mucho más eficiente. Haciéndolo más eficiente y nosotros como gremio también estamos constantemente recibiendo iniciativas de distintos tipos de proveedores para justamente buscar más eficiencia, pero como te decía, nuestra mirada, aparte del agua, que es un recurso muy importante, nuestra mirada también está siendo un poquito más amplia y no solo agua. Entonces hoy día estamos mirando hacia la biodiversidad, estamos mirando hacia el carbono. Que forman parte de una agenda, ¿no? De Exacto. Ustedes, una agenda de sustentabilidad del gremio. Francisco, ¿cuáles son los desafíos que se vienen? Hoy día nosotros vemos más oportunidades que desafíos y es justamente, por un lado, seguir trabajando en lo que es la sostenibilidad. Yo siempre destaco un poco esto como gremio. A diferencia de una empresa, cuando uno trabaja en una empresa que tiene un directorio, tiene un gerente general, siempre hay una verticalidad. Los gremios no tienen verticalidad. Nosotros lo que tenemos que buscar como gremio es inspirar básicamente a nuestros socios a que estos objetivos tenemos que estar todos alineados. Por lo tanto, la gran oportunidad es seguir con este trabajo. Tenemos un gremio muy unido, los socios muy participativos, y es seguir trabajando en el tema de la sostenibilidad y ver si encontramos estas otras oportunidades o cómo empujamos oportunidades que puedan beneficiar en términos promocionales en otros mercados a las exportaciones de nosotros. Como creció esta producción, no hubo ningún tipo de problema en poder posicionar nuestra fruta en otros lugares, pero claramente esto tiene que ser sostenible y nosotros tenemos que apoyar como gremio a eso. ¿Y las proyecciones de crecimiento para la próxima temporada son aumentar o...? Me encantaría saberlo. No, nosotros estamos hoy día... Pero es que estoy pensando en cuanto a diversificación de mercado, o sea, si las expectativas están y existen las posibilidades de mercados afuera,
obviamente hay que aumentar la producción acá en nuestro país. Claro. ¿Tenemos capacidad? ¿Están dentro de los proyectos? Lo que vemos nosotros es que ha habido una muy buena cuaja de la fruta, por lo tanto se ve un buen volumen en términos iniciales, pero necesitamos que pase el invierno, que es donde está el periodo de las heladas, que al final el palto sufre mucho con las heladas. Como hubo bastantes heladas bien fuertes en las últimas 2 temporadas, es que ya obviamente hay aplicaciones de tecnologías nuevas que han cooperado justamente a combatirlo, por lo tanto uno esperaría que el impacto sea menor, pero tenemos que esperar a que pase este periodo. Nosotros justamente comenzamos ahora a hacer el levantamiento de los kilos para la próxima temporada. Antes comenzábamos antes, pero aparte de lo que tú mencionaste, que esta ha sido la temporada con mayor volumen, también ha sido la más larga. Nosotros comenzamos esta temporada a principios de agosto y la terminamos a fines de junio. La temporada comúnmente era a fines de agosto y terminaba en marzo. Mira. Por lo tanto, el que se haya extendido hasta junio significa que también tenemos que, para volver a levantar los kilos, teníamos que esperar a que terminara junio. Así es que ahora en julio comenzamos a hacer el levantamiento de kilos para poder ver bien cuánto es lo que esperamos. Pero esperamos que sea una buena temporada. No sé si va a ser mayor o igual o quizá un poco menor, pero esperamos que sea una muy buena temporada para que, bueno, todos los chilenos podamos seguir comiendo esta maravilla de palta. Que son tan ricas. Francisco Contardos Fein, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Agro. Un gusto de verte, que todo siga súper bien y que también como presidente del directorio del Comité de Paltas también tenga una exitosa gestión. Muchísimas gracias, Verónica. Y aquí estamos para cuando necesiten. Nosotros nos despedimos ya. Nos despedimos con Francisco. Muchas gracias, que quería seguir conversando, estaba muy entretenido. Gracias por acompañarnos. Escucha esto, ¿quieres mejorar la rentabilidad de tu campo? Bueno, AgroOnline es la primera plataforma de asesorías agronómicas online. Gana tiempo y ahorra dinero con expertos de primer nivel. AgroOnline, tu campo conectado. Visita agroonline.cl y garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento. La elección inteligente para tu éxito. Se me hace muy corto el programa ahora que 1 hora. Antes teníamos 2. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Ojalá que a ustedes también les haya gustado, les haya sido interesante. Nos vemos la próxima semana aquí en El Agro. Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Tierra Verde, protegiendo tus huertos de heladas. ¿Quieres mejorar la rentabilidad de tu campo? AgroOnline es la plataforma de asesorías agronómicas online para pequeños y medianos agricultores. agroonline.cl. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas y ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. El Agro en agricultura. Conducción Verónica Díaz. Producción Hugo Vergara.